Me dicen que se escucha, así que yo voy a empezar hablando tranquilamente. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Voy a corregir el jovencito ese que dijo viejo. Palabra que deteste que me dicen últimamente, ¿no? Porque creo que si estamos viejos, estamos envejeciendo juntos, ¿eh? Esta es la cuarta vez que los visito. Siempre recuerdo con cariño, tengo la taza ahí con el logo del primer aniversario. Y es lindo ver cómo crecen y cómo pasan los años. Algunos los vi solteros, después los vi de novio, después los vi casados, después los veo con hijos. Y ahí me doy cuenta que pasa el tiempo. Y qué lindo es pasar el tiempo y ver lo que siguen firmes en el Señor. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, cuando me invitó Dieguito, algo que tenemos problemas siempre los predicadores cuando no te dan el tema o el texto, ¿no? Porque manéjalo vos, me dice, lo que sí no nos peguemos entre nosotros, ¿no? Porque no sé si ustedes sabían, pero Diego es súper fanático de Boca, yo de River, entonces dice, no nos peguemos entre nosotros, le peguemos al pecado, me dice. Ah, listo, le vamos a dar el pecado para que tenga guardia y archivo. Entonces, vengo ya de varios estudios realizando en la carta de Romanos, y el capítulo 6, Romanos capítulo 6, vamos a tener allí una consideración de la palabra de Dios, tratando de no irme más de las 3 horas y media, que es el récord que tengo. Romanos capítulo 6, versículo 12, leo en la nueva versión 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Padre, necesitamos de tu auxilio. Y que obres, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes tan duras. Y, Señor, nos reveles a través de tu palabra, transformándonos. Utiliza tu Espíritu Santo para hablarnos en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el contexto de esta carta de los Romanos, carta que está escrita por Tercio de puño y letra. Algunos me van a querer corregir. Hola, ¿qué tal? Tercio de puño y letra, pero Pablo está inspirando y contando qué tiene que escribir a la iglesia en Roma. Y es muy importante no perder el foco a quién le está escribiendo ese contexto, porque Roma era el centro del poder político, era el centro del poder legislativo, era el centro del imperio romano. Pero Roma también era el pozo negro de la iniquidad. Roma era, dicho en cordobés, Sodoma y Gomorra era un yuyito comparado a Roma. Roma no había restricciones morales. Roma era lleno de fornicación, adulterio, homosexualidad, bestialismo, arrogancia, orgullo, trabajo forzado, esclavitud. En medio de ese contexto nace una iglesia. Una iglesia que termina siendo una isla en medio de un océano de incrédulos. Una iglesia que termina siendo una isla y un faro en medio de una sociedad perversa y corrompida. ¿Sabes? Es muy fácil ser cristiano en Jerusalén, en el Hechos capítulo 5, ¿no? Y juntarse, ir a adorar al templo, el momento de la oración,
escuchar los cánticos, los signos, porque todo reflejado, los salmos, era muy fácil eso. Pero ser cristiano en Roma era muy distinto. Ser luz en Roma es muy distinto. ¿Pueden imaginar la presión que tenían estos hermanos para adaptarse a esa cultura? Así que Pablo está tratando de decirles cómo vivir de una manera piadosa en una cultura sin Dios. Yo creo que ese debería haber sido el título del mensaje, ¿no? Cómo vivir en una manera piadosa en una cultura sin Dios. Y Pablo está como empezando a discipular eso. De manera que podemos relacionarnos nosotros mismos también y no está lejos de lo que vivimos hoy. Córdoba no será la capital del imperio, bueno, aunque algunos dicen que es la capital de la República de Córdoba. Córdoba no tendrá, pero está la sociedad igual que corrompida a como estaba Roma. Así que no basta nomás recorrer la ciudad. No basta nomás, no sé si han tenido posibilidad de recorrer hasta de noche a la ciudad para darse cuenta de la pobreza, de los suicidios. No hace falta nomás recorrerla para ver a la noche grafitis de abuso infantil, pedofilia. Así que estos versículos pueden dirigir también nuestros pasos. Esto no son palabras ideológicas ni filosóficas que Pablo le está dando a los romanos, sino que nos está diciendo, no cedan al patrón de este mundo que los rodea. No cedan. Y cuando hablo de este mundo no estoy hablando del mundo en sí, sino del sistema del mundo. Este sistema antibíblico, antidios, antifamilia, antiverdad. Cuando decimos este sistema se desarrolla tratando de Satanás exponer a este mundo. Por eso es sumamente importante que nos destaquemos en este mundo, así como dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre el monte no puede esconderse. ¿Cómo hacer para ser y no ser? ¿Cómo hacer para ser, comprometerse, pero no pegarse? El cristiano estamos constantemente en este plan de lucha. Suena muy gremialista ese nombre, ¿no? Se siente un amén por ahí de algún gremialista, ¿no? Constantemente estamos en ese plan de lucha, en que estamos constantemente batallando con el pecado. Así que, bueno, el bosquejo un poco de lo que vamos a ver, quiero ver del Romanos 6, 12 al 14, 3 secciones. La primera es las negativas que tiene en ese versículo. No reine pues el pecado. La segunda parte del 12. Tampoco presenten vuestros miembros al pecado, que son directamente aplicadas a nuestras vidas. La segunda parte, ver las partes positivas que nos dice en el texto. Pablo pasa de la presentación negativa a las positivas diciendo presentaos vosotros mismos y presentad a vuestros cuerpos. Y la tercera parte es ver la explicación espiritual que Pablo da los porqué de estos dos reacciones negativas y positivas. Porque y pues, que están en el versículo 14. Entonces, en otras palabras, la razón de los dos primeros títulos, hay una hermosa simetría en estos versículos, dos negativos con dos positivos y dos explicaciones. ¿Me siguen? Ok. En sí son 6, pero para que no me digan que son largueros, se los dibujé como 3x2. ¿Sí? Vamos con la primera. Un reino que está en disputa. Un reino que está en disputa. Síganme acompañando ahí en su texto o prendan la Biblia como lo tengan allí. Romanos 6, 12. Por tanto, no reine el pecado mortal para que ustedes no obedezcan a su lujuria, sino presenten sus miembros de su cuerpo, el pecado como instrumento de iniquidad, sino presentándose ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos. Pablo presenta primero estos dos aspectos negativos de la vida cristiana, para luego acompañar al positivo como si fuera una moneda así de cara cruz, ¿no? Es decir, primero les presento lo negativo para después mostrarles el porqué, y luego les doy la justificación del porqué.
Él no nos está alejando de algo que es bueno, al contrario, nos está advirtiendo que hay algo que debemos prestar atención. Así que, versículo 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Aunque estamos muertos en el reino y en el dominio del pecado, la realidad es que el pecado no está muerto. Lutero dijo una vez cuando estaba siendo bautizado, cuando me sumergí, pensé que había desaparecido el pecado en mí y el muy miserable sabía nadar. Un gran hombre de Dios, Boychenko, en un artículo de la revista Sana Doctrina de los Hermanos Libres, dice: en el señorío del Señor, casi terminando mis días en las esquinas, sigo encontrando la misma lucha por lo que veo, aun cuando pasaron los años de mi juventud. El pecado siempre está luchando por destruirnos. Y aquí hay un verbo, reine. El pecado no reine, basileus, que significa gobernar como rey, tener una influencia, dirigir un centro de mando. El pecado busca destruirte, busca influenciarte en decisiones con tus partes de cuerpo, pero también con tus hechos. Trata de influenciarte para que termines cayendo en pecado. Ahora, esto está en tiempo presente y aborda la búsqueda actual de la santidad, y ahí es donde chocamos constantemente. Ahí es donde chocamos constantemente. En otras palabras, Pablo está diciendo: deja de permitir que el pecado gobierne tu vida. Y esto también está en un modo imperativo, es decir, es una orden que está dando Pablo, por eso suena un no fuerte, rotundo. No dejes que reine el pecado en tu vida. No nos gusta recibir órdenes. Y quizás por la cultura argentina, menos aún. Pero la forma en que está diciéndolo es como si fuera una orden militar, diciéndote no. Y una orden se cumple. Los que son padres me van a entender. Cuando dan una orden y no se cumple. Anda a hacer tal cosa. ¿Y qué escuchamos? Ya voy. Papá adolescente me sonríe. Voy en un rato. ¿Cuenta como obediencia? Ya va. Es desobediencia a la larga. Por eso las consideraciones de este tipo que Pablo nos está dejando es para obedecerlas, tomarlas como palabra de Dios que tal cual son, aplicarlas a nuestra vida y obedecerlas. Lo que pasa es que ahí juega Satanás. Entonces depende cómo vos lo interpretes al tema del pecado, es que lo vas a dejar que reine o lo vas a sacar directamente del trono. Cuando Dios te pide que corte, que dejes, que no reine, vos le querés dar una financiación en cuota para que Él de a poquito lo voy sacando. Hay la cantidad de jóvenes que he visto llorar que financian el pecado, que financian vicios, que financian estilos de vida, que financian cuando es tajante. El Evangelio es tajante. Pero no nos gusta escuchar estas palabras. Considerar. Avanzamos. Considerar. En el versículo anterior Pablo dijo: así que ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Esto significa que el creyente debe considerarse muerto al reino del pecado en vida. Considerar. Logisamoi. Esta palabra que significa calcular, considerar, hacer un análisis intelectual del costo que lleva, considérenlo. Es lo mismo que utiliza en Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honorable, ¿se acuerdan? En esto, pensad, considerad. Debemos hacer los cálculos y desterrar al pecado de su reinado. No es suficiente que reconozcamos que tenemos que extirparlo, marcar casillas, sino hay que extirpar, sacar, quitar al pecado. Y acá es donde entramos en el debate un poco hasta teológico. Porque decimos, ¿hasta dónde hay que sacar o no el pecado? ¿Hasta dónde lo puedo erradicar completamente? Estamos acostumbrados a esta financiación que le digo yo, a jugar con un elástico de hasta dónde están los límites, cuando Pablo es claro y nos dice, consideren esto, no entren en este juego, sáquenlo en un costado. Entonces vienen y te consultan, pastor, ¿hasta dónde tengo que besar a mi novia? Y vos decís, ¿hasta dónde puedo avanzar? ¿Está bien que haga negocios con un no creyente no éticos? ¿Está bien que me meta en algunos temas medios turbios? Pastor, ¿puedo subir fotos del pie? Me pagan en dólares. El pecado es muy bicho y Satanás tiene muchos años volteando a débiles y volteando a indecisos que no erradican el pecado del reinado de su cuerpo. Ahora también delimita un lugar donde ese pecado tiene que reinar. Y me gustaría resaltar dónde quiere reinar ese pecado. Y Pablo dice, en su cuerpo mortal. Ojalá se metiera con la suegra, ojalá se metiera con el del lado, pero quiere meterse en tu cuerpo mortal con vos. Y describe nuestro cuerpo físico mortal como descomposición y que está sujeto a muerte. Es que la batalla de la santidad personal se libra en nuestros cuerpos. La batalla por la santidad se libra en nuestros cuerpos. El pecado comienza a afectar nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras lenguas, nuestras manos, nuestros pies. Esta batalla se lleva a cabo en un reino que pareciera que fuera místico, pero todo lo contrario. Es un reino espiritual, latente. Déjame preguntarte, ¿estás peleando con el pecado? ¿Estás constantemente en esta lucha? Porque si no estás luchando con el pecado, deberías replantearte y preguntarte si ya no te gano, ya no te anestesio, ya no te domo, como dicen los chicos. Tenemos 3 enemigos, queridos hermanos: el mundo, el diablo y el tercero, pálpate. Sí, nuestra carne, nosotros. Y esto lo escribe a los cristianos. Y esto le escriben a los cristianos. Pablo nos está advirtiendo, no dejen que el pecado se restablezca como una cabeza y un puente que gobierne en su cuerpo mortal. Porque la finalidad del pecado es tu cuerpo. Y que obedezcan a su lujuria, a esos deseos exacerbados que empiezan entrando por el tema de los ojos y nuestra mente. El apóstol Juan se refirió a estos deseos. Juan 2:16 dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de este mundo. Este pecado mortal de la carne. Ahora también, aparte del pecado moral, también está el pecado religioso. Marcos 10:37, ¿recuerdan el encuentro con el joven rico? Al fin alguien que prometía algo, ¿no? Porque venían cada personaje, lo seguían al maestro, recaudadores, al fin un joven que promete, con este nos pagamos, decían todos. Creía que podía agradar a Dios
modelos de formato de integridad que no valen en Dios. Legalismo religioso no es integridad. Jeremías tuvo que lidiar con una nación así. Templo de Dios, pero su corazón estaba... ¿Quién estaba reinando? El pecado. Siempre recuerdo a este joven rico. Todo esto es guardado, todo esto es vigilado, pero había descuidado su autosuficiencia y su carencia de humanidad. Dios pone acento en lo que somos, hermanos, no en lo que hacemos. Dios pone acento en lo que somos. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 13. Ni presenten vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentes en ustedes mismos como al Dios vivo entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Este versículo 13 es una repetición casi del versículo 12 para reforzar esta prohibición que había aquí. Y cuando Pablo te dice los miembros de tu cuerpo, se está refiriendo a todas las partes de nuestro cuerpo que tienen que estar como miembros a Dios, como instrumento de justicia. Esa palabrita instrumento o polón es la palabra griega que usaban los escudos. Un escudo que era para defenderme, para hacer una formación a los ataques del enemigo. El lenguaje que hay bélico que usa Roma no es tremendo. Y nosotros andamos pensando que con una oración, un ayunito, una cosita leemos y andamos en la vida, está todo bien, ¿no? Y vamos caminando ahí como la película del Hombre Araña que va caminando y atrás, ¿viste? Se están matando y vos estás escuchando música. Hay una guerra espiritual que va por tu santidad, que va por tu integridad, que va por reinar en tu cuerpo. Preocúpate si no estás sintiendo esta guerra. Preocúpate si no estás siendo tentado. Preocúpate si no estás sufriendo esto. No sé, que esté ahí como este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Escuchando música mientras se están matando atrás. El pecado debe ser deliberadamente resistido por los creyentes. Ahora, ¿por qué este tema del cuerpo? Es porque es simple. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere adorar a Dios. Y cada día tengo que crucificar mi cuerpo en la cruz. Mi carne no quiere orar, no quiere pasar tiempo deleitándose en la palabra. Si vas a dejar por lo que te nazca, olvídate. Lo estoy experimentando esto cada vez más. Empecé a hacer running, como le dicen, a correr. Y el cuerpo no quiere correr. Y te lo dice. Te duele todo y empezás a mirar, te empezás a mirar el clima y tenés que disciplinarte, ir. Encima un pastor me dice, no, dice, deja de hacer eso, ¿no ves que pastor con panza inspira confianza? No, le digo. Dice, pastor sin panza inspira disciplina, dice. Entonces, y que tenés que ser disciplinado. Me van a agarrar después todos los pastores con panza y me van a matar. Tenés que ser disciplinado y te va a costar. Te va a costar sentarte a orar. Tu carne no quiere orar a la madrugada. Tu carne no quiere orar a la tarde, no quiere orar a la noche. Tu carne no quiere que se junte con tu familia y hacer un devocional. Te va a pasar de todo. Si no estás experimentando esa lucha, hay algo raro. Entonces Pablo comienza con estas dos prohibiciones negativas. Podés imaginarte lo que era ser creyente y vivir en Roma, con todas las tentaciones, con todas las seducciones que había el pecado allí. John Owen tiene una frase que me encanta de 3 libros que he leído de él: o matas al pecado, o el pecado te va a matar a vos. Esto es así. Segunda parte, terminamos con la parte negativa. Para que no me digan que soy el pastor mala onda, vamos a la segunda parte. 2 positivas. Presentarse
Así mismo, Romanos 6, versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Todo creyente necesita caminar de esta manera. El verbo que utiliza de presentar es el mismo verbo de presentar que usa después en Romanos capítulo 12:1. Presentarse delante de Dios. Simboliza esta palabra de presentar, poner algo delante de Dios, poner una persona, cosa o disposición. El creyente tiene que presentarse a sí mismo. Y este presentado se está remontando al sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Miren, hay un autor que me fascina cómo explica el sistema de sacrificio. Lo deben conocer acá, Alejandro Pelufo. Y explica, porque nosotros creemos que el sacrificio era, hoy en día ese sistema sacrificial, muchos se horrorizarían. Llevar un animalito y no es que lo mataba, no, lo tenés que matar vos, lo tenés que vos mancharte con la sangre, vos le das el... Y eso es lo que está diciendo acá el apóstol, preséntense en ustedes mismos como sacrificios vivos. Ustedes mismos preséntense. Deben estar presentándose consciente, continuo y deliberadamente cada día a Dios. Cada día a Dios. Este presentado es un verbo que está en un tiempo aoristo, es un tiempo presente, pero que marca la duración. Cada día, continuamente, tengo que presentarme delante de Dios. No basta que te presentaste una sola vez como sacrificio vivo, sino cada día tengo que presentarme a Dios. Cada día. Pero Pablo aclara también, como vivo de entre los muertos. Eso es todo creyente, muerto el pecado y vivo a la justicia. Versículo 13, allí al final está hablando de los miembros que son los que tenemos que justamente presentar nuestro cuerpo constantemente delante de Dios. Se trata de una guerra. Se trata de vos. En la cultura que vivimos hoy, que es lindo echarle la culpa al otro, o decir este mensaje justamente para el otro cristiano, el que está al lado. Elegí una ilustración, pero vengo de la vieja guardia de las prédicas que buscaban una ilustración. Pero la ilustración es, esto me pasó, entonces cobra vivencia. ¿Cuántos de acá han jugado al rinraje? Vivo a 2 cuadras de un colegio, todas las tardes, a las 6 de la tarde. Sé lo que es, que suena el rinraje. Entonces, está mi hijo me saca una cabeza ya, jugador de rugby grandote, en el patobica mío. Está en el comedor y eran más o menos la hora del que siempre sabían pasar y alguno tocaba travieso, justo estoy parado porque hasta que abrí las puertas, estoy llega, siempre los encontraba a 100 metros, ¿no? Escucho que suena. Y mi hijo me vio a los ojos y salimos los dos ahí. Abro la puerta y la escena estaba épica. Un flaco con la bici, se le había salido la cadena, y 2 que corrían a 100 metros. Me ve a mí el pibe, con mi cara simpática que tengo, atrás mi hijo, y lo que dijo el flaco, lo primero que dijo, son ellos. Ellos, dice. Ellos, yo les dije, no toquen timbre porque va a salir un sangre. Es que siempre queremos hacer eso, la culpa es del otro. Sí, flaco, pues engancha la cadena y salió, pobre flaco, me acuerdo. La culpa es del otro siempre queremos, y más en estos textos que hablan de que yo tengo que presentar, de que está hablando de una lucha que yo tengo que tomar una parte activa, me quiero sacar esto de encima. Tercera parte, y vamos a ver un poco la razón del por qué Pablo nos está diciendo esto, porque
el pecado, versículo 14, no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá Pablo explica ahora que debemos vivir de una manera que agrada a Dios. Y Pablo comienza con la palabra porque, lo que significa que no es una explicación. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado ya ha sido gobernado, pero el pecado no está sobre nosotros. Tenemos un nuevo maestro, Jesucristo, el Señor, en nuestra vida. Así que Pablo sigue con este segundo pues en medio de Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y la segunda explicación la declara, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no significa que no abroga la ley moral sobre nosotros. Todo creyente ya no estamos bajo la ley como una condición para ser aceptados delante de Dios, sino que esta condición imposible de cumplir hace que Dios se propuso en ella mostrar al hombre cuán pecador era y lo indefenso que es. Por eso, versículo 19 bien dice, sabemos lo que dice la ley, lo que dicen los que están bajo la ley, todo lo que sale para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante ella. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Gálatas 3:10. Hay un nuevo maestro sobre la vida de los creyentes, Jesucristo, que gobierna en su gracia. Y el poder del Espíritu Santo está operando en nuestras almas, lidiando y siendo auxiliar en esta lucha constante de nuestros cuerpos con el pecado. Por eso cuando uno estudia Romanos, lo pinta de punta en blanco a Romanos, la naturaleza humana en el capítulo 1 y el 21. Una mentalidad de adoración lejos de Dios. Corrompe una mente lejos de Dios y terminan haciendo acciones lejos de Dios. Y nosotros queremos corregir las acciones. Entonces viene el flaco y lo queremos que no tome, que no haga esto, que no haga... Pero si su adoración no es en Dios, su mente y sus actos van a generar acciones que estén lejos de Dios. Déjame leerte un texto sobre el relativismo que dice C.S. Lewis, hablando como carta de Satanás para los creyentes. Mi mayor triunfo es hacerte creer que puedes vivir sin Dios. Si consigo que te adaptes a esta mentalidad, tu vida espiritual se secará como una planta sin agua. Es un plan que funciona lentamente, pero con efectos devastadores, que he podido ver en incontables de tus hermanos de fe y quiero ver también en ti muy pronto. Primero te voy a hacer sentir autosuficiente, plantar esta idea en tu mente que puedes resolver tus problemas sin Dios y que Dios solo es necesario para las situaciones extremas. Quiero que veas la oración como algo opcional y aburrido y no como una necesidad diaria para conectarte con aquel que te redimió. Constantemente te voy a rodear de voces que refuercen esta mentira, libros, programas, personas que te animen a seguir tu corazón y confiar en ti mismo. Estas frases inspiradoras son un veneno disfrazado de motivación. También utilizaré tus éxitos, tu carrera, tu éxito laboral y te susurraré, no necesitas a Dios en tu día a día. Finalmente voy a aprovechar esos momentos de crisis cuando te sientas que no puedes más. Quiero que mires hacia todas las partes menos hacia Dios. Te haré pensar que hay esperanza, que no hay esperanza y que buscar al Señor es una pérdida del tiempo. Qué triste que es
no escuchar la voz de Dios, las advertencias de luchar contra el pecado. Para concluir, hay un corito viejito que concluye con todo esto. No sé si algunos de acá lo saben. Cuida tus ojos, cuida tus ojos. Y después yo soy el viejo. Quiero volver al versículo 13 por un momento, dijo Pablo, presentad vuestros miembros como instrumento de justicia. Quiero que pensemos detenidamente que estos miembros deben ser presentados desde nuestro cuerpo, desde las coronillas hasta los pies. Nuestras mentes deben ser presentadas ante Dios. Solo cuando comenzamos con la mente, nuestra vida cristiana se dirige a una dirección correcta. Si minimizamos o evitamos nuestra mente y priorizamos nuestras emociones, vamos a producir psicoespiritualidad. No hay sustancia más profunda en toda la vida espiritual y saludable que comenzar con la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Para crecer en la gracia debemos aplicar nuestro intelecto a las Escrituras. Esto significa que debo estar con la palabra de Dios, leerla, estudiarla, manejarla correctamente, memorizarla, embeberme, meditarla, deleitarme, como el Salmo 1:2 dice, y tomar cada pensamiento cautivo a los pies de Cristo. La palabra de Cristo tiene que morar ricamente entre nosotros. Todo esto, por eso Pablo después les escribe a Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos entre la renovación de vuestra mente. La mente es lo primero que tenemos que llevar a los pies de Cristo. El viejo Salomón decía, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Segundo, nuestros ojos. Debemos presentar nuestros ojos ante Dios. ¿Recuerdas el primer pecado allí en el huerto? Tus ojos son las ventanas del alma. Es un factor significativo de lo que viene a tu mente y corazón. Jesús entendió esta importancia, por eso le dijo a lo que mira una persona que termina codiciándolo. Si David hubiese sabido lo que iba a producir esa mirada descuidada en el balcón, si David hubiera sabido el problema político, religioso, familiar y todo lo que conllevó asesinato, pero tantas cosas que hubiese llevado, ¿sabes cómo hubiese salido el loco este a la terraza con los ojos así? No ver. Cuida tus ojos. Nuestros ojos tienen que estar para ver personas desanimadas y que necesitan del Evangelio. Nuestros ojos tienen que ver oportunidad para acercar la palabra de Dios. Nuestros ojos tienen que ser anteojeras en medio de esta comunidad perversa. Tercero, nuestros oídos. Tenemos que presentar nuestros oídos a Dios. Cuidado con las ideologías que se escuchan hoy en día. Cuidado con las cosas que escuchamos. Y acá quiero hablar de la calumnia, del chisme, de la queja. Cosas que Satanás te las siembra y te las deja ahí. Iba a traer una foto, pero era un poco impactante. Es la garrapata. Me encanta siempre hablar de este ejemplo. Es una comunidad, ¿cómo se llama? Pet friendly, ¿está? No, dice, tampoco soy muy... Yo no soy muy pet friendly. Pero viste que los bichitos son bonitos, son caniches y todo lo que vos quieras. La garrapata es un animal que puede estar 90 días esperando que pase el perro y se enganche. Y una vez que se enganchó sangre, olvídate, se pone gorda. Pero tiene toda la paciencia. Tiene toda la paciencia de esperar que justo sea la ocasión para engancharse. El chisme, la queja y la calumnia te lo va sembrando acá en el oído. Y si vos no
esto no me conviene, me es lícito escucharlo, pero no me conviene, poco a poco vas sembrando en tu corazón y en tu mente lo que escuchas. No, no veo porno, me decían uno de los chicos, pero escucho unas canciones que desnudan las cosas ahí. Cuidado con lo que escuchas. De hecho, ya hoy se está hablando del porno auditivo. Cuidado con lo que escuchas. No podemos ser ingenuos en estas cosas. Satanás es muy bicho, como ese garrapata esperando que vos te agarre desprevenido. La lengua, debemos presentar nuestra lengua. Ay, papá. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, y algunos no ofenden palabra este varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Así que también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grande cosa. Y aquí, cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Haciendo hincapié en lo importante que nuestras lenguas, lo que decimos. Efesios 4:5 cierra esta idea diciendo, no debe haber grosería, palabrerías, truhanería, necedades, que no convengan, sino acciones de gracia. Nuestras lenguas tienen que estar redimidas, hermano, y alabar a Dios. Nuestros pies, debemos presentar nuestros pies delante de Dios, al que nos lleve a lugares que podamos caminar espiritualmente. Pablo habla después en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Presto los pies para llevar el Evangelio. ¿Tus pies llevan el Evangelio a otras personas? Nuestras manos, finalmente, presentar nuestras manos, después de que nuestros pies nos lleven a algún lado, nuestras manos deben participar activamente en la obra de Dios. Lo que está pasando en tu cerebro debe ser presentado ante Dios. Lo que pasa en tus ojos debe ser presentado ante Dios. Debemos desterrar el pecado que quiere gobernar en nuestras vidas, combatir nuestra santidad. Y lo único que quiere es lo de siempre, robar, matar y destruir. Cierro con una gran frase que tiene MacArthur, que me encanta. Al pecado hoy en día lo llamamos enfermedad o que tiene demonios. Por eso necesitamos terapia. Por eso necesitamos conversar en vez de arrepentirnos. Pregunta, ¿te arrepentiste de tus pecados o te disculpaste? Porque si todos los días estamos con los mismos pecados, todos los días nos estamos disculpando por el mismo pecado, no te has arrepentido. ¿Se entiende la diferencia? Uno es un cambio radical, uno es un dar la vuelta. Tu foto de hoy puede estar más viejo, más arruinado, con más que te van saliendo cosas. Más, te me empezaron a salir unas canitas por acá. Están todos los canosos chochos porque me veían imbatibles. Ya me parecieron ahí. El cuerpo puede, pero tu vida espiritual no puede ser la misma que hace un año atrás. No puedes estar siguiendo con los mismos pecados que te estás disculpando de los pecados, te has arrepentido. Ha habido un cambio radical. Siempre me gusta hacer esto, de terminar con lo que debería haber empezado. Versículo 10 del texto que estamos leyendo. Porque en cuanto a Él murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a Él vive para Dios. Así también ustedes consideren ser muertos para el pecado. Mis hermanos, si estás en la lucha, te quiero animar a que sigas en la batalla.
por la santidad. Si no te está costando, cuidado. Porque esa garrapata del pecado juega con la autosuficiencia y pensando que lo domino, lo controlo, lo manejo, y te hace caer. El que cree está firme, ojo, que realmente podemos desterrar el pecado y abrazarnos a la gracia de Dios, que perdona, que nos ama, pero también que nos requiere presentarnos a nosotros mismos con todo nuestro cuerpo para caminar en santidad. Oramos. Señor, a la luz de tu palabra reconocemos nuestras debilidades. Padre, a la luz de tu palabra reconocemos nuestros pecados. Gracias por la cruz. Gracias por el Evangelio. Gracias por tu amor, por la gracia. Señor, yo quiero pedirte que tú fortalezca a cada hermano que está combatiendo. Te pido que lleves, Señor, convicción de pecado a aquellos que están dormidos. Gracias por tus promesas. Señora, seguí hablándonos, corrigiéndonos. Anhelamos caminar en santidad. Anhelamos presentarnos cada día delante de tu trono, aunque indignos somos, por la gracia inmerecida de Jesucristo. Bendice esta congregación, Padre, y a quienes escuchen esta palabra, que pueda ser de edificación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.